Estoy dejando entrar a la gente aquí en Zoom. Deme un segundito para mandar las Sí, transmisiones. me de redes dices sociales. cuando estemos al aire para presentar. Claudia, ahí te Yo encargo. voy. Un segundo. Muchas gracias. Buenas tardes, Erika. También de vida silvestre, Antonio García Bernal, director de gestión de licencias, registros y aprovechamiento. Buenas tardes. Gracias. De Secadesu. Listo, estamos al aire en redes sociales. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludar a las personas que el día de hoy nos acompañan por las redes sociales, de parte de los integrantes de la sección regional Morelos del Consejo Consultivo número 10. Aquí estamos presentes. Agradezco mucho a Claudia Elizabeth Cervantes, que nos hace favor de acompañar, al ingeniero Víctor Buenos Aires y ya a nuestro conferencista, que hoy estamos de gala, al doctor Eric Cabrera Estupiñán. Muchísimas gracias. Me voy a permitir hacer un breve resumen de su semblanza que él tiene. Él es un profesional con 17 años de experiencia. Permítanme un segundo, por favor. Es que tengo... No queremos terminar hasta las 10 de la noche. Entonces, pues si quieren. Universitario de pregrado y posgrado de ingeniero hidráulico en el 2003, máster en ingeniería en 2010, todo por la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría Coajeque. Es investigador grado 1, conforme a los criterios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador y autor de más de 20 artículos científicos, 3 libros técnicos y 20 ponencias nacionales e internacionales. Es miembro de la Red Iberoamericana por el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos PROIMIT. Actualmente es profesor titular principal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEM, ubicada en Manta, Ecuador. Es el creador principal del programa de maestría en hidráulica con mención en Ingeniería de los Recursos Hídricos para esta facultad y su primer coordinador académico. Recibió el premio Jorge Brodem-Widner por mejor graduado de la carrera de Ingeniería Hidráulica 2003, 2 premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba 2011 y 2014, el premio nacional a la tesis de doctorado más destacado en el dominio de las ciencias técnicas en Cuba en el 2011, además de la mención de honor al mérito docente 2015 y 16, y la mención de honor al mérito docente mejores resultados académicos del área técnica 2015-2016 por parte de su actual institución. Sus principales líneas de investigación son hidrología aplicada, modelación de hidrología superficial y subterránea, técnicas de optimización aplicada al campo de la administración de los recursos hidráulicos, aplicación de los sistemas de información geoespacial, a la ingeniería hidráulica y ambiental, análisis y diseño de las redes de abasto de agua y saneamiento y análisis y diseño hidráulico de los sistemas contra incendios. Para nosotros es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia y por favor si está tan amable de hacer su presentación. Muchísimas gracias. Sean todos nuestros colegas que están el día de hoy bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Es un placer tenerlos aquí. Muy amable. Listo. Bueno, muchas gracias, maestra Lidia Meade, presidenta de la sección Morelos por la gestión, ¿no? que usted ha hecho, también a Claudia. Son creo que elementos fundamentales para que yo esté hoy aquí impartiendo esta conferencia. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla y comenzamos entonces con la presentación de esta ponencia. Bueno, pues el título de esta ponencia es, como pueden ver acá, Tecnología de simulación para sistemas contra incendio en la industria del petróleo. Es un título, digamos, y un tema un poco sui generis, si vemos que estamos en una asociación hidráulica. Por lo general, cuando se habla de hidráulica se piensa en recursos hídricos, en cuencas hidrográficas y demás. Creo que se piensa no tanto en la industria, y esta, sin lugar a dudas, es una aplicación en el mundo de la industria, pero sin lugar a dudas centrada en temas relacionados con la hidráulica. Trataremos de motivar, captar la atención y pues hacer énfasis en la problemática y los resultados que hemos tenido con varias experiencias en cuatro años en Cuba.
Entonces, un poco la motivación de este trabajo nace por allá por el año 2010, 2011, cuando una vez que terminé el doctorado, pues comencé a trabajar en la empresa de ingeniería y proyectos de petróleo con un poco de ansias que tenía de ir a la industria, salir un poco de la academia y también vincularme un poco con la industria. Y descubrí varias cosas importantes. Primero, que la industria del petróleo es una industria que vincula prácticamente todas las ingenierías. En un proyecto relacionado con temas del petróleo, pues están los ingenieros informáticos, los ingenieros mecánicos, los ingenieros químicos, ahí están prácticamente como peces en el agua, los ingenieros civiles, hidráulicos. Yo tenía también un poco de expectativas relacionadas con, bueno, pues, ¿qué iba a hacer yo como ingeniero hidráulico en esa empresa, ¿no? Estos son unos de los principales, digamos, clientes o socios a los cuales le brindábamos, digamos, hacíamos trabajos, brindábamos servicios a lo largo de toda Cuba, son socios nacionales y otros, pues, internacionales, clientes internacionales que se encontraban o se encuentran radicados en Cuba. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros como ingenieros hidráulicos? Y esto es bien importante porque en la audiencia entiendo que hay ingenieros civiles, estudiantes de ingeniería civil, de hidráulica, que pueden ver en esto una perspectiva al final de trabajo y una experiencia de aplicación de conocimientos que muchas veces en las aulas, por la propia concepción que tienen nuestras carreras, pues son temas que no se tocan y se tocan ya a modo de especialización en posgrados, muy orientados, como les decía, a especialización. Bueno, pues básicamente dos cosas. La primera cosa era todo el tema de las canalizaciones, es decir, los drenajes de petróleo y agua de los grandes reservorios. Ese era un trabajo que hacíamos con bastante frecuencia. Sin embargo, el objetivo fundamental de nosotros como ingenieros hidráulicos era diseñar o revisar sistemas contra incendios para toda la industria del petróleo. Y en ese sentido, pues, en los 4 años que estuvimos ahí, pues hicimos muchos trabajos a lo largo de toda la isla. Entendimos en principio, y nos costó un poco de trabajo, porque ya les decía, por el tema de la entender toda la dinámica del fuego y de los incendios para poder entonces dar soluciones profesionales, entender bien las normas de que iban cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, estas imágenes son elocuentes de la problemática, son verdaderos desastres lo que ocurre cuando hay un siniestro de este tipo. De aquí cosas muy importantes, bueno, pues contra incendios, pues se utiliza agua, se utiliza espuma, no solo a veces se incendia un depósito, sino que pues, comienza en un depósito y el incendio se puede propagar. Hay sistemas fijos para sistemas contra incendio y otros sistemas móviles, ahí pueden ver, digamos, algunos carros de sistemas contra incendio, bomberos, prestando servicio, ¿no? Ven en la imagen de la derecha de abajo tanques que han perdido prácticamente su forma precisamente por el calor y son tanques de acero de un espesor importante. Sin embargo, prácticamente cuando llega a temperaturas muy altas, el acero prácticamente se vuelve como si fuera un papel, si lo decimos así, ¿no? Entonces, una vez que ya teníamos todo esto claro, nos insertamos en la empresa y entonces pudimos ir desarrollando algunas herramientas que es la que vamos a compartir con ustedes. Antes de entender las herramientas que les quiero mostrar acá y las tecnologías que les quiero mostrar acá, yo creo que es importante desde el punto de vista didáctico entender un poco cómo es que funciona un sistema contra incendio. Supongamos que tenemos un tanque aislado que se quiere proteger, un tanque que almacena combustible y eso que ustedes están viendo aquí es una red de tuberías, la tengo puesto con color rojo y un poco resaltado porque es un sistema que está presurizado, ¿no? Es decir, agua está presurizada. Parte de una reserva de agua, que pueden ser tanques básicamente marcados como tanques con reserva de agua, pueden ser, y lo hemos trabajado así también, que la reserva de agua puede ser el mar, y se puede tomar agua del mar, puede ser un embalse, puede ser cualquier sistema que se pueda tomar agua, ¿no? De esta reserva hay una conexión directa a una estación de bomberos
por lo general, siempre hay estaciones de bombeo en todos estos sistemas, ya que hay que proporcionarle pues energía desde el punto de vista de presión al fluido, ¿no? Todo este sistema, como les decía, está totalmente presurizado siempre. Hay hidrantes para las conexiones del sistema móvil que vimos anteriormente, y por lo general de estas mallas hidráulicas que se hacen, de tuberías que hacen alrededor del tanque, protegiendo al tanque, pues salen algunas, digamos, tuberías de menor diámetro, siempre va disminuyendo el diámetro, y se van haciendo anillos de protección. Eso que ustedes están viendo aquí en forma de arco que protege al tanque son anillos de tuberías también, y en esos anillos se conectan los famosos aspersores, ¿no? Estos aspersores que están viendo ahí, aspersores de ventana en este caso. ¿Con qué objetivo se colocan estos aspersores? Se colocan con el objetivo de proteger la estructura del tanque, de enfriar el tanque, ¿verdad? Entonces, estas válvulas que he puesto acá no son válvulas comunes, son válvulas automáticas. Por lo general, si son tanques grandes, o sea, hay bastante combustible a proteger. Es muy sensible el sistema. Hay un sistema que se le llama SADI, Sistema Automatizado de Sistemas contra Incendios. Hay detectores acá, sensores detectores de humo, de temperatura, que activan todo un sistema automático. Esta válvula se abre, deja pasar el agua, porque el sistema estaba presurizado, recuerden, y de forma automática, entonces sobre la pared del tanque, pues comienzan los aspersores a enfriar la pared. Hasta aquí no hemos hablado de extinción, simplemente de protección de la estructura del tanque. El tanque se está incendiando y hay que tomar una decisión. Esto es automático, la decisión de extinguir el tanque no. ¿Por qué? Bueno, pues supongamos que un tanque esto tiene muy poco nivel de petróleo, y lo que a veces es más conveniente desde el punto de vista económico es dejar que todo ese petróleo se consuma en el incendio. Pasará un tiempo prudencial, mientras tanto se están enfriando las paredes del tanque, se conserva el tanque y pues no se gasta líquido espumoso. Si ustedes ven acá, aquí hemos hecho como una salida del sistema presurizado de agua hacia un dosificador de espuma. Este dosificador de espuma es uno de los elementos fundamentales del sistema contra incendios. Es este aparatico que ustedes ven acá, que toma agua del sistema presurizado, tiene un sistema formado de Venturi que succiona agua de este tanque que se encuentra acá, y este tanque ahí lo que se llama un líquido espumógeno, que para entenderlo de forma sencilla viene a ser una especie de detergente, por supuesto, una especie de detergente especial, ¿no? Conocido como AFFF. Se dosifica, por lo general siempre utilizamos una dosificación al 3%, es decir, a la salida de ese dosificador, ¿qué es lo que va a pasar? Agua, 97% de agua, la misma agua que estaba presurizada acá, y un 3% de este líquido espumógeno, ¿no? Entonces, vean cómo entonces este sistema ya es un sistema de espuma, lo hemos puesto de un color diferente, un color, digamos, azul oscuro, hace también un anillo alrededor de todo el tanque a proteger, y de ese anillo, que es un anillo inferior al nivel del tanque, el tanque puede tener unos 12 metros de altura, de ahí salen unas tuberías hacia arriba que están conectadas a ese anillo, y esas tuberías culminan en lo que se llama una cámara de espuma. Esta cámara de espuma, en definitiva, es un dispositivo que tiene algo parecido como un metro Venturi aquí también, que en vez de inyectar líquido espumógeno, pues inyecta aire. Está conectado acá a la atmósfera, y en esta zona pues hay una especie de rejilla de malla que permite que todo ese líquido espumógeno que ya está aireado, agua más líquido espumógeno más aire, cuando impacta, pues genera hacia adentro del tanque espuma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro del tanque que se está incendiando? Pues comienza a haber una espuma, empieza a haber mucha espuma. A medida que pasa el tiempo, es una guerra entre el fuego y la espuma, hasta que la espuma prevalece y pues tapa, aísla el fuego. Siempre para que ocurra un fuego tenemos que tener en cuenta que el famoso triángulo, o ahora tetraedro de fuego, que se llama, o sea, que tiene los elementos, digamos, una sustancia combustible, en este caso es los gases que emanan el combustible, pues una sustancia oxidante, que puede ser en este caso el oxígeno, lo es de hecho el oxígeno. Tiene que haber una ignición, una llama, y la reacción en cadena, ¿no? La reacción en cadena, que es lo que provoca el incendio. Entonces, una vez que ya conocemos todo esto, que conocemos el sistema contra incendio como tal, nos damos cuenta que todo este sistema es un sistema netamente hidráulico. Fluidos que están pasando a presión, válvulas, sistema metro Venturi que utilizamos, dispositivos Venturi. Es decir, todo un sistema hidráulico que hasta en el momento que llegamos a la empresa, pues se hacía de forma aislada. Y esto es uno
los aportes importantes en esta tecnología que van a ver acá, ¿no? Nosotros desde un principio quisimos modelar todo al unísono, es decir, el sistema de agua con el sistema que le vamos a llamar sistema de espuma. Y ese fue uno de los objetivos fundamentales que nos motivó a trabajar con este proyecto. Y le vimos en su momento mucha utilidad y ustedes las van a ver en la aplicación, una aplicación práctica. Esto que están viendo acá es el mismo esquema del sistema, pero ya en una vista tridimensional. Aquí muy rapidito, uno de los casos más importantes que vimos, los proyectos más importantes que vimos en la bahía de Matanzas. Este es uno de los centros colectores de Cuba, la famosa terminal de supertanquero, hoy empresa comercializadora de crudo de Matanzas. Esto que están viendo aquí es la red del sistema contra incendio que modificamos, que calculamos con el sistema que le estamos mostrando. Vean que hay un grupo de tanques acá importantes. Estos son unos 8 tanques que son muy importantes, son tanques de unos 10.000 metros cúbicos de combustible, un techo con domo geodésico. Están realmente muy cercanos estos tanques y generan, digamos, un peligro inminente. Esta zona, otra aplicación fue muy importante también, es una refinería, una de las refinerías más importantes de Cuba, la refinería Hermanos Díaz, que se encuentra en el oriente del país, en una zona muy seca, que el problema de la gestión de los recursos hídricos es importante, y por eso traigo a colación este tipo de problemas, que lo comentaré un poco más adelante, y para que vean también la importancia que tienen los recursos hídricos en la industria, ¿no? En problemas de este tipo de industrial. Ahora bien, una vez que ya entendemos todo el problema, que entendemos que el sistema contra incendios es un sistema hidráulico, pues ¿a qué nos vamos a... ¿Qué problema vamos a resolver desde el punto de vista hidráulico? Porque si pensamos en el abasto de agua de una ciudad, por ejemplo, tenemos a los consumidores, que son los propios pues, seres humanos, los propios sistemas contra incendios, un consumidor de una ciudad. Si pensamos en la agricultura, pues pensamos en los cultivos, los tipos de cultivos, parámetros como el hidromódulo de los cultivos, en fin, que hasta cierto punto pues, nos dan una idea del consumo de agua que nosotros tenemos que garantizar con nuestra fuente. Pero ¿quién es nuestro consumidor aquí en la industria, en estos sistemas contra incendios? Justamente los incendios son nuestros consumidores. O sea, cuando tenemos un sistema de emplazamiento de tanques como estos, bueno, pues cuando se hace una ingeniería de este tipo, pues hay que diseñar la cantidad de agua necesaria para suplir cualquier tipo de incendio, cualquier magnitud de incendio, la magnitud, el incendio más grande que puede existir en la zona, en cuanto a volumen, en cuanto a presión, ¿verdad? Presión y volumen de agua. Entonces, esos son, digamos, los elementos fundamentales. Ahora, ¿quién es quien centra este tema del consumo de agua en el incendio? Cuando hablamos de incendio, es verdad, es el incendio, pero ¿cómo hay que entender el incendio? Sucede que en el ejemplo que vimos anteriormente era un tanquecito aislado que no estaba cerca de ningún tanque, pero si ya vamos a uno de los casos reales, como los que les mostré anteriormente, pues hay tanques que están muy cerca uno de otro. Y es importante no solo el tanque que se quema, sino los tanques que están cerca, a los cuales la radiación térmica pues puede llegar y en cortos periodos de tiempo pueden hacer incendiar ese otro tanque, entonces puede haber una reacción más importante y la catástrofe es más grande. Justamente estos tanques que hay que proteger también, que hay que dosificar de agua sus paredes, si el techo es de domo geodésico, que prácticamente es de aluminio, muy poco resistente, también hay que enfriar el techo, pues a estos tanques que también hay que enfriar, pues se les llama como tanques vecinos. Y aquí este tema es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si nuestro criterio es garantizar que todos los tanques de una digamos, instalación grande, pues sean vecinos, pues el consumo de agua es tremendo, ¿verdad? Es muy grande. Entonces ahí empezamos a entender que el concepto de radiación térmica era extremadamente importante y que teníamos que introducirnos en este tipo de conocimientos para poder realmente dar una solución, definir vecindad de tanques con criterios técnicos importantes, ¿no? Entonces, estudiando estos temas, digamos, esta tabla es muy importante, digamos, radiación térmica medida en kilowatts por metros cuadrados. Si tenemos una intensidad de radiación térmica de 12 kilowatts por metros cuadrados, eso indica que si un objeto plástico está expuesto en un tiempo bastante prudencial, pues empieza a fundirse el plástico. Entonces estos son elementos que nos iban
dando ideas a nosotros de hasta dónde íbamos a poder permitir, digamos, radiación térmica y hasta dónde íbamos a poder tener que considerar tanques vecinos. Para que se tenga una idea de este tema de radiación térmica, si usted va un día a la playa, un día bien soleado a la playa, la radiación que usted está recibiendo es de 1 kilowatt por metro cuadrado. Entonces, esa es una idea que creo que todos hemos vivido y que nos da una perspectiva de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué criterios teníamos en la empresa hasta que llegamos y con los cuales trabajamos? El primer criterio era un criterio de definir que la longitud de la cual íbamos a considerar tanques vecinos era igual a una vez medido desde el diámetro, desde el mismo centro del tanque, una vez el diámetro incendiado, del tanque incendiado, ¿verdad? Entonces, todo tanque que estuviera dentro de ese círculo que está en color azul claro, pues tendría que ser considerado para tanque vecino. Si está afuera, pues no es considerado vecino. Ese es un criterio realmente muy peligroso porque las distancias son muy cortas. Ya la Agencia de Protección contra Incendio y la empresa de Ingeniería y Proyectos de Petróleo de Cuba, donde trabajé, pues diferenciaba un poco si las sustancias eran oscuras o las sustancias eran más claras, ¿no? Las sustancias más claras por lo general son mucho más combustibles, son mucho más peligrosas, y en ese caso entonces ampliaban un poco más la distancia, ¿no? O sea, ese círculo medido desde el centro del tanque incendiado, pues ahora tenía una distancia de 1.2 veces 1.25, perdón, veces la distancia del tanque que se estaba incendiando. Entonces, pues ahí ya considerábamos otros tanques vecinos que antes no se consideraban con el criterio anterior. Y un criterio que realmente utilizábamos mucho y que lo pueden revisar en el manual de ingeniería de riesgos, el volumen 1, el IRM 03 de PDVSA, es el famoso criterio de dos veces el diámetro del tanque incendiado, partiendo desde el centro del tanque incendiado. Realmente este criterio es mucho más cercano al cuidado que realmente hay que tener con este tipo de incendio, mucho más si se tienen otro tipo de problemas, de riesgos que no están muy, digamos, amarrados. Entonces, este último criterio fue un criterio un poco más, digamos, apegado a la realidad, que consideraba un poco más de tanque, consideraba realmente un incremento en la cantidad de tanques a considerar como vecino y por lo tanto el caudal que había que definir para cada escenario, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos dos tanques, tanque A, si consideráramos el criterio de 1.5, ese tanque A no sería considerado como vecino, pero sin embargo, si consideramos el criterio 2D, el tanque A sí sería considerado como vecino y también el tanque B, entonces habría que enfriarlos a los dos, el tanque B totalmente y el tanque A quizás se puede enfriar solamente una parte del perímetro del tanque, ¿verdad? Entonces, cosas importantes de todos estos análisis y de otras normas también, quiero hacerlo más largo, era que al final de todas estas normas siempre nos decimos, bueno, si usted no tiene más ningún criterio, pues utilice este criterio, pero lo mejor aquí sería que usted pueda correr o ejecutar un programa, un software relacionado con el tema de radiación térmica, es decir, que usted pueda calcular la radiación térmica y en función de eso y los criterios que vimos anteriormente, bueno, pues pudiéramos tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces, hicimos un estudio de todos los software que existen, incluso software de altísima calidad, con tecnología CFD, Computational Fluid dinámica de flujo computacional, modelos empíricos, y nos decidimos por estos primeros, por los modelos empíricos. En este caso, hicimos una tesis quien está aquí, mi compañero, en este caso Alejandro Alomar, fue estudiante mío. En la actualidad, me complace mucho decir, es ingeniero hidráulico, pudo hacer su board en los Estados Unidos, se encuentra en los Estados Unidos, trabaja en una empresa relacionada con este tema de sistemas contra incendios, y terminó, a modo de comentario solo hago, de hacer un proyecto del rascacielos, creo que más alto que tienen en Miami, todo el sistema contra incendio de este rascacielos, basado en gran parte en todos estos conocimientos tecnológicos que van a ver aquí, fundamentalmente en el modelo hidráulico, que en un rato voy a hablar de él. Entonces, de los temas importantes que vimos acá, ya sea cualquiera de los software que utilicemos con sus métodos y sus ventajas y desventajas, porque todos tienen ventajas y desventajas, sí era importante los
conceptos generales. Primero, la magnitud de la radiación emitida depende de las propiedades del combustible, básicamente de la entalpía de combustión y de vaporización, temperatura de ebullición, calor específico del líquido, conceptos totalmente nuevos para ingenieros civiles hidráulicos. Tuvimos que introducirnos acá. Las características de la llama, temperatura, potencia emisiva específica, geometría de la llama y otros procesos químicos que entran en la combustión. En ese sentido, pues hay un grupo importante de modelos. Nosotros nos fuimos por los dos más utilizados, modelo de fuente puntual y modelo de llama sólida. El tipo de problemas que estábamos resolviendo aquí eran problemas relacionados con lo que se llama en la literatura técnica como pool fire o incendios de charco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el tanque, que en su superficie, pues se entiende como una superficie limitada a esa zona y el incendio se produce en ese charco, ¿no? Entonces, de los dos modelos que les había dicho, el modelo de fuente puntual es un modelo un poco menos riguroso en su cálculo, ¿no? Dentro de sus hipótesis, pues plantea que el proceso de combustión se concentra en un punto desde donde se emite toda la radiación térmica, ¿no? O sea, ahí no se toma en cuenta, digamos, la velocidad del viento, si tiene una dirección u otra, no se toma en cuenta la geometría de la llama, en fin. Y esta, de modo muy sintético, es la ecuación fundamental donde básicamente se tiene a la potencia total emitida, de calor total emitida, y unos coeficientes que tienden a atenuarla, por ejemplo, coeficiente tau, que tiene que ver con la transmisividad atmosférica. No es lo mismo que estemos en un día lluvioso, donde en la atmósfera la humedad relativa es muy alta, pues ahí se transmite mucho menos la radiación térmica y calor. Y otro tema que es muy importante en esta ocasión, y me gustaría llamar la atención, es justamente que la distancia en la cual se encuentra el objeto, digamos, el tanque vecino del tanque que se está incendiando, esa distancia X, pues vean que la potencia, o sea, la radiación térmica es inversamente proporcional a la distancia y al cuadrado, además. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más yo me aleje, pues va a ir disminuyendo mucho la potencia emisiva de calor, ¿no? O radiación térmica. Entonces, el otro es un modelo un poco más complejo, lo van a ver incluso aquí en las propias ecuaciones, no voy a ahondar en las ecuaciones, al final voy a hablar de publicaciones donde ustedes van a poder ver todos estos modelos y cualquier duda a modo de comunicación la podemos tener después, pero sí están viendo que ya aquí sí influye la forma de la llama, sí influye el viento, ya que es mucho más, digamos, preciso, por decir aquí, ¿sí? El cálculo de la radiación térmica. Y en este ejemplo que les he traído aquí a modo de video, digamos, es un ejemplo de un tanque determinado con un combustible determinado, fuel oil, una densidad determinada, ahí están los datos del combustible, entalpía de combustión, datos del diámetro del tanque, por ejemplo, un tanque que tiene casi 60 metros de diámetro, son 58 metros, una altura de 18 metros, el volumen 50.000 metros cúbicos, datos de tipo atmosférico y otros datos, ¿no?, que tienen ustedes aquí. Entonces, si tenemos en cuenta estos tres modelos y calculamos qué pasaría con un objeto que, digamos, a una distancia determinada, ahí están viendo a modo de animación, ¿verdad? Vemos primeramente que en todos los modelos, a medida que el objeto se aleja, pues todas esas curvas que están viendo aquí son curvas que tienen que ver con la radiación térmica, pues baja la radiación térmica. ¿Está bien? Por el eje de las X en esta gráfica, el origen está en 0 y estaría un origen en el eje de las X, pues vemos la distancia medida desde el centro del tanque que se está incendiando. En esta parte gris, pues tenemos la distancia hasta la pared del tanque, unos 30 metros aproximadamente, recuerden que unos 29, porque recuerden que el diámetro es 58 metros. Y vean cómo realmente este modelo es el modelo más preciso de todo, el modelo de llama sólida sin viento, vamos a decir que no hay viento en esa zona, pues para una radiación térmica de 10 metros de 10 kilowatts por metro cuadrado, pues esos 10 kilowatts por metro cuadrado se obtienen a una distancia de la pared del tanque de unos 20 metros, muy corta, ¿no? Vean que aquí estamos a una distancia de 30 metros aproximadamente, y de 40 a 60, pues hay 50 y 10 metros más, 20 metros. Es decir, que si un tanque estuviera a 25 metros de la pared del tanque incendiado, pues usted no lo consideraría. Eso es extremadamente peligroso y es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Ya si consideramos un poco de velocidad, unos 5 metros por segundo, creo que tomé aquí en esta curva azul, en la que la distancia es un poco mayor, pues se abre un poco más el ciclo, se toman otros tanques más como tanques vecinos y estamos un poco más al lado de la seguridad. Y si tomamos
la última de las opciones, el modelo menos preciso, pero que usted está más al lado de la seguridad, por decirlo así, el modelo de fuente puntual, que a la postre fue de lo que más utilizamos, pues sin lugar a dudas, pues usted está llegando a tener casi los 90 metros desde el centro del tanque, pues una zona de 90 metros de influencia, zona de influencia. Todos los tanques que se encuentren a esa distancia radial, partiendo del tanque que se está incendiando, pues es considerado como vecino y hay que enfriarlo y es un consumo importante pues, de agua. Un poco para ver los criterios que vimos anteriormente en este ejemplo, pues ahí está el criterio de 1D, 1.25D y 2 veces el diámetro, ¿no?, del tanque. Entonces, este es uno de los productos importantes que en su momento hicimos. Este es un programa que le llamamos GM Poolfire. Es un programa en el cual usted entra todos los datos que vimos anteriormente y de forma espacial se pueden calcular, pues, estas isolíneas que están viendo acá. Todas estas isolíneas son isolíneas de intensidad de la radiación térmica. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, la isolínea de 10 kilowatts por metro cuadrado, que está más cerca que el criterio de 2 veces el diámetro. Entonces, con todos estos elementos ya teníamos muchos criterios para abordar problemas ya complejos de este tipo dentro de la empresa. No existía una tecnología de este tipo, la produjimos acá y se utilizó y se utiliza en la actualidad bastante para definir en principio el criterio de vecindad. Ya tenemos el criterio de vecindad, ya sabemos cuál es el tanque incendiado, ya sabemos cuáles son los tanques que tenemos que proporcionarle agua para enfriarla. Ya se acabó la transferencia de calor y ahora vamos al modelo hidráulico interno de la red. Como les decía anteriormente, todo esto se hacía de forma manual. Introdujimos un sistema ya de simulación como EPANET, pero no con digamos, elementos básicos de EPANET. Aquí quisimos introducir, hacer en el sistema hidráulico, en el modelo hidráulico, tanto la red de enfriamiento como la red de extinción al mismo tiempo, simularlo de forma unísono y además en un evento de incendio, en todo momento de incendio, desde el inicio hasta el final. Es decir, tener en cuenta leyes de control, que se abran válvulas, que cierren válvulas, todos los equipos que se tengan, las tuberías, los nodos, los equipos de bombeo con sus curvas características, si están conectadas en paralelo, en serie, todos los tipos de conexiones, todos los depósitos que puedan existir con cisterna, los tipos de válvulas, válvulas de retención, válvulas automatizadas, válvulas de corte para temas de regulación, válvulas, platillos, orificios, modelamos también, simulamos platillos, orificios para tumbar la presión en una zona determinada que nos hacía falta, y para eso utilizamos las válvulas de rotura de carga que nos tiene EPANET, ya que podemos fijar una pérdida determinada aguas abajo de la válvula. Equipos suministradores de espuma como los que les mostré anteriormente, que son equipos que ya que tienen un metro Venturi, pues hacen que la pérdida de energía ahí sea considerable. Todos estos equipos tienen su curva de pérdida de energía y pudimos introducirla dentro de EPANET también. Todos los rociadores, los emisores, en fin, análisis también de tipo permanente y fundamentalmente análisis de tipo impermanente. ¿Para qué? Para evaluar la reserva, ¿no? Recuerden que yo les dije, teníamos una refinería en una ciudad que prácticamente no tiene agua. Entonces, cuando esa refinería se gasta todo el agua de ese tanque, de esa reserva, y la ciudad tiene que proveer de agua en poco tiempo a ese sistema, a esa refinería contra incendio, pues es un gran problema para la ciudad. O sea, pone en jaque todo el sistema de abasto de agua. ¿Por qué? Porque es una cantidad de agua importante en cortos periodos de tiempo. Entonces, no estábamos muy desenfocados cuando empezamos a revisar la literatura. Vemos páginas como esta que hablan de alternativas de este tipo, y cuando hablan de alternativas libres para este tipo de problemas de simulaciones, pues nos hablan de EPANET en principio, ¿no? Y efectivamente ya lo habíamos hecho anteriormente, esta página no existía cuando nosotros empezamos a hacer el sistema, ¿no? Entonces estábamos bien ubicados. Una vez que ya tenemos todo esto, les propongo entonces ahora ver una aplicación ya fundamental. Hay varias aplicaciones, como les decía, pero vamos a hablar solamente de una por la dimensión de esta aplicación y la importancia que tiene. Justamente es el sistema contra incendio de la empresa comercializadora de crudos de Matanza. Como les decía anteriormente, uno de los emplazamientos más grandes donde se almacena más cantidad de combustible en Cuba.
está definida por un grupo de zonas. Aquí están todas las zonas: bases de crudo y suministro, terminal 320, esta terminal 320 con el número 2, área de tanques de 5.000 metros cúbicos, perdón, aquí son 50.000 metros cúbicos esta zona, los tanques que les decía anteriormente. Importante aquí en esta zona es que en este punto que ustedes ven aquí, y quiero llamar la atención acá, hay una estación de bombeo que le vamos a llamar objeto 48, que se diseñó, se compraron todas las bombas y está en total funcionamiento y de muy alta calidad, muy alta tecnología, que le brindan servicio solamente a estos 8 tanques, que son los tanques que yo siempre le digo que es la vitrina, ¿no?, de la zona. Sin embargo, nosotros nos llamaron, ¿para qué? Para tratar de hacer la ingeniería de todo el sistema, de toda la red, del sistema contra-incendio, de toda la terminal, modernizar todas estas zonas, todos estos tanques que realmente estaban en serios problemas técnicos, y bueno, pues evaluar toda la red del sistema contra-incendio, después que hubiéramos hecho ya el sistema contra-incendio de cada tanque de forma independiente. Toda esta zona que ustedes están viendo acá fue diseñada en su momento con una estación de bombeo. Es esta que está acá, ¿ves? Estación de bombeo llamada de la terminal 320. Ya les voy a hablar de esa estación de bombeo. Entonces los trabajos se dividieron en 2 zonas, ¿no? Primeramente, el cálculo del proyecto de todos los tanques de forma independiente, y después el cálculo y proyecto de la red. Como les decía anteriormente, el objeto 48 es estación de bombeo con tanques enormes de agua de 5.000 metros cúbicos, con cisternas, 2 tanques de 5.000 metros cúbicos de reserva, cisternas, 2 grandes cisternas, estaciones de bombeo como la que van a ver ahora. Aquí están las cisternas, aquí están los tanques del sistema contra incendio, estas son las bombas, aquí están los equipos dosificadores de espumas, y estos son los tanques a proteger en esta zona, ¿no? Los 8 tanques, los 8 grandes tanques a proteger. Y esto que están viendo acá es la, digamos, estación de bombeo más pequeña de toda esta zona que está acá. Entonces, la Agencia de Protección contra Incendio, cuando nos llama a la empresa, nos dice, bueno, pues ustedes deben actualizar todo este sistema contra incendio y deben repotenciar esta estación de bombeo. Al yo ver eso, en principio, pues me llamó la atención poderosamente y centré ya rápido una hipótesis, ¿no? Si ya tenemos un sistema contra incendio, un país del tercer mundo, limitados recursos, ¿será necesario realmente diseñar otra estación de bombeo acá? ¿Será capaz esta estación de bombeo desde el punto de vista hidráulico abastecer a todo el sistema? Un sistema grande como esto es muy improbable que ocurran 2 incendios al unísono, ¿no? Por lo tanto, uno de los criterios fundamentales es que si ocurre un incendio en esta zona va a ser un solo incendio, no 2 incendios, por 2 características muy diferentes, que ocurran en diferentes zonas. Entonces, ese fue el criterio de partida. Yo siempre le digo la hipótesis, ¿no?, fundamental. ¿Será posible eso? Y eso es lo que le vamos a mostrar aquí ahora. Bueno, dentro de la primera etapa hicimos todo el cálculo hidráulico de la red de enfriamiento y la red de sistemas de espuma, ¿no? Suministro de espuma. Ahí están viendo los proporcionadores de espuma, el volumen acá, por ejemplo, de este proporcionador y el rango de caudales. Todo esto fue el diseño previo, y después, bueno, pues vino el tema de la red del sistema como tal, ¿no? Ya una vez que teníamos todo diseñado, cada tanque pues ya diseñado con su sistema contra incendio, empezamos a ver escenarios, los posibles escenarios, para definir los escenarios más importantes que podían comprometer el sistema. ¿Cuál fue la idea principal? Bueno, pues darnos cuenta primeramente que en esta zona que había acá, pues había una tubería de 12 pulgadas, cuando toda esta red que se encuentra acá era de 20 pulgadas, primer caso. Y a los ingenieros hidráulicos que tenemos acá, futuros ingenieros hidráulicos que tenemos acá, estudiantes de la cátedra hidráulica que estamos dictando ahora, colegas que tenemos, saben que cada vez que enseño hidráulica, pues esto es de las cosas importantes. Si usted disminuye el diámetro para un mismo caudal, las pérdidas de energía van a aumentar, ¿no? Entonces, pues esto era crítico. Entonces, ¿qué propusimos? Bueno, pues primero dotar a este tramo de tubería, que era un tramo bastante corto, quitar esta tubería de 12 pulgadas y dotarla con tubería de 20 pulgadas. Esta tubería que había acá era una tubería muy pequeña. Yo les preguntaba, bueno, ¿pero para qué la tienen? No, para conectar este sistema con este. Bueno, pero ¿usted creen que por una tubería de 8 pulgadas, perdón, va a pasar todo el caudal necesario si es que quiero bombear de esta zona para acá, o viceversa? No. Entonces demostramos con la modelación hidráulica, con lo que les voy a mostrar, con el modelo en EPANET,
que efectivamente teníamos que dotar a estas dos zonas de una conexión mucho más importante. En ese sentido, entonces, esta tubería la sustituimos de 8 pulgadas a 14 pulgadas, y esta tubería, pues que no existía, pues dijimos, vamos a conectar todo el sistema con otra tubería de 20 pulgadas. ¿Por qué? Con toda la visión de mantener solamente todo este sistema de bombeo que teníamos acá y no incluir un sistema de bombeo aquí. Diferencia de costo entre una solución y otra, $2 millones. O sea, haber construido una estación de bombeo aquí, cerca de $2 millones, esto fue calculado con el departamento de finanzas de la empresa. Dijimos, a ver, ¿cuánto cuesta una estación de bombeo con las características? La calculamos, que eran muy parecidas a las características de acá en función de los sistemas que teníamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que demostramos con este sistema? Que efectivamente no hacía falta. Con estas, digamos, vínculos de estas dos zonas del sistema contra incendio, pues no hacía falta. Ahora, demostrar eso fue fácil, no fue fácil. No fue fácil, porque para esto teníamos que llegar a un nivel de detalle muy grande, a simular lo que en realidad ocurre en la red. Y para eso, cuando usted hace un diseño, por ejemplo, usted dice, por ejemplo, diseño, yo siempre digo a mano, usted dice, a ver, yo voy a colocar aspersores de este tipo, ¿no? Aspersores en todo el perímetro del tanque. Y este aspersor tiene un caudal de, por ejemplo, vamos a verlo aquí, un caudal de 0.96 litros por segundo. Y si yo tengo entonces 200 aspersores acá, el caudal que mi sistema debe estar bombeando sería 0.96 litros por segundo por esos 200 aspersores. Esa es la ingeniería, ese es el cálculo que hicimos en su momento, ¿no? Ese es el cálculo que se hace. Vamos acá para que lo vean. Ese es el cálculo, y estos son los volúmenes de agua, o perdón, los caudales en este caso, calculados de forma, yo diría que no precisa. Ya verán por qué. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente un aspersor, como una cámara de bomba, una cámara de espuma, como un hidrante, son orificios. Y estos orificios son sistemas en los que el caudal que sale por ellos depende de la presión. Y eso es algo que a veces en la producción pues se minimiza, pero aquí no queríamos minimizar. ¿Por qué? Porque podíamos estar muy cerca. ¿De qué? Primero, por el escenario de incendio más grande que hubiera en esta zona acá abajo, podíamos poner en riesgo el volumen de agua que teníamos arriba. Primer punto. Y segundo punto, en esta zona, como era tan lejos de la estación de bombeo, quizás la presión no iba a llegar, ¿no? La presión iba a caer tanto que no iba a ser la suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que en EPANET pusimos todos los aspersores, todos estos punticos que ustedes ven acá, aquí, que son básicamente la forma es como un rombo, todos esos rombos son aspersores en 3 niveles. Este tanque que se encuentra aquí, tanque 29, tanque de 50.000 metros cúbicos también, tiene 3 niveles de aspersores. El nivel de aspersor de arriba tiene, recuerden, los números tengo que verlos, porque no los recuerdo así básicamente, son 122 aspersores en el de arriba, 130 en el intermedio y 130 en el de abajo. Entonces, el de arriba, los aspersores de arriba, por lo general, se diseñan con prácticamente 1 litro por segundo. Y los de abajo ya no con tanto caudal, porque la pared es menor, ¿no? La cantidad de pared que tienen que enfriar. Y además, pues, tiene la contribución de la cantidad de agua que baja de arriba. Y eso ayuda un poco al suministro de agua. Entonces, cuando introdujimos esto en EPANET, ya veremos los resultados. Es realmente 0.99 o 0.96 por 122 aspersores. Ese es el caudal que realmente da las personas. En realidad no, porque depende, como les decía, de la presión. Y esto es lo importante. El aspersor, como les decía, como el hidrante, tiene una curva que en función de la presión a la cual esté trabajando, pues será el caudal que está enviando. ¿Bien? El aspersor. Lo mismo ocurre con los hidrantes, como les decía. Otro aspecto importantísimo, tener en cuenta en el sistema que estos proporcionadores de espuma pues generan una pérdida de energía importante. Y mucho más si esa pérdida se produce en el sistema de espuma, porque el sistema de espuma tiene todos estos rombitos amarillos que ustedes están viendo aquí, que son las cámaras de espuma que van en lo más alto del tanque.
Y que además de ir a lo más alto del tanque, están diseñados para trabajar a una presión de 40 metros de columna de agua. Es decir, allá arriba, para que esas cámaras de espuma generen un caudal de unos 26.2 litros por segundo, que es lo necesario con esas 13 cámaras de espuma en este caso, pues se necesita una presión de 40 metros. Si vemos este gráfico que se encuentra acá de pérdidas de este equipo proporcionador de espuma, si por ese proporcionador de espuma pasaran unos 150 litros por segundo, estaríamos hablando de una pérdida de ¿cuánto? De unos 13 o 14 metros de columna de agua, que pudiera poner en crisis el sistema. Es decir, si este sistema cuando lo simulamos, el escenario de incendio cuando lo simulamos, la presión aquí en todas estas cámaras de espuma nos hubiera dado 30 metros, pues nada, no se puede con la estación de bombeo dar suministro a este sistema, a no ser que se pongan bombas en paralelo, pero ya haría un poco más complejo el sistema. Entonces, afortunadamente, pudimos demostrar con toda esta riqueza, digamos, en la simulación, que pues las presiones se cumplían. Yo ahora voy a mostrarles el modelo de simulación. Y no solo que se cumplían las presiones, que también demostramos que todo el volumen de agua que se tenía almacenado en el sistema contra incendio, pues también era capaz y sobraba para darle abasto a toda esta zona. Por lo tanto, $2 millones ahorrados en una estación de bombeo que demostramos, gracias a una simulación con este nivel de detalles, utilizando tecnología, utilizando ciencia, para poder tomar una decisión de este tipo y dar unos resultados de este tipo. Esta grafiquita que ustedes están viendo acá abajo es muy interesante también y demuestra un poco lo que les hablaba a ustedes de que cada objeto de esto, cada proporcionador de espuma, cada hidrante, cada rociador de esto, pues el caudal que es capaz de proporcionar, pues está en función de la presión, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, esta línea azul, pues esta es la línea de cálculo de cantidad de agua extraído, sumando todos los aspersores del tanque que se está incendiando, más todos los aspersores de este tanque 27, que por la cercanía que tenía, hicimos el análisis de radiación y este tanque había que enfriarlo totalmente. Y este tanque que estaba un poco más lejos, prácticamente el criterio 2 veces el diámetro andaba por aquí, el criterio de 10 kilowatts por metro cuadrado por acá, pues tomamos la decisión por la cercanía, porque está en un nivel incluso un poco más alto que este, pues tomamos la decisión de enfriar la mitad del tanque. Está dispuesto todo este sistema para enfriar semianillos, ¿no? Y no tener que enfriar todo el sistema. Ahora, este tanque tiene la peculiaridad de que tiene un domo geodésico, por lo tanto, también con unos monitores que teníamos acá arriba, también tuvimos que enfriar el tanque. Por lo tanto, era un consumo de agua bastante grande. Ahora, todo este consumo de agua, ustedes están viendo aquí por el eje de la Y, cantidad de caudal, consumo de agua, ¿verdad? Este consumo de agua es el consumo calculado de forma teórica, es decir, 0.96 por la cantidad de aspersores. Pero en la realidad, cuando hicimos la simulación, esto es lo que pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el caudal es mayor cuando se deja el sistema correr como realmente ocurre en la realidad, ¿no? Simulamos lo que realmente ocurre en la realidad con estos aspersores. Ahora, quiero explicarle el tiempo. O sea, aquí estamos hablando de 3 horas. ¿Por qué? Porque en este escenario de incendio, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, en los primeros 55 minutos de incendio, este tanque estaba incendiándose. En esos primeros 55 minutos se estaba enfriando este tanque que se estaba incendiando, se estaba también combatiendo el incendio, es decir, todas estas cámaras de espuma estaban soltando espuma por acá, y además en esos primeros 55 minutos pues estábamos brindando agua de enfriamiento a estos tanques que había que enfriar, ¿no? Entonces estos son los primeros 55 minutos. Cuando se acaban esos primeros 55 minutos, pensamos, tomamos la decisión de que ya no hay más incendio, es una simulación. Paran todas estas cámaras de espuma, de soltar espuma, se cierran estos proporcionadores de espuma y solamente entonces dejamos el resto del tiempo hasta las 3 horas enfriamiento, sistema de enfriamiento. ¿Bien? ¿Para qué todo esto? Para evaluar la reserva de agua. Todos esos 2 tanques que teníamos, los 2 tanques que teníamos de agua, con reserva de agua de 5.000 metros cúbicos, vean cómo se fueron gastando. Aquí están los primeros 55 minutos. Solamente se fueron gastando, estaban llenos por supuesto, y prácticamente a las 2 horas y 20 y tantos minutos, pues es que hubo que echarle mano a las 2 cisternas que estaban al lado, y todo esto fue de forma automática por
problema problema no por simple hidráulica, ¿no? Los tanques que estaban más altos pues son los que proporcionan agua. Básicamente al final de las 3 horas, todo el consumo de agua del sistema pues no vació los sistemas. Esta línea que están viendo acá son los niveles mínimos, las cotas mínimas de los tanques, ¿verdad? De reserva de agua. Por lo tanto, cumplimos con la reserva de agua, cumplimos también con el tema de las presiones. Por lo tanto, pudimos garantizar que en esta solución de este problema, con este tipo de simulación, yo diría que siempre una simulación muy detallada, pues pudimos dar una respuesta positiva en cuanto a que no hizo falta esa estación de bombeo. Entonces, un poco para integrar lo que estamos diciendo acá como tecnología, yo le llamo esto integración de herramientas. Primero, los modelos de simulación térmica, estamos siempre abiertos como tecnología a insertar cualquier tipo de modelo. Pueden ser modelos simples o modelos más complejos, bueno, GMPoolFire, que ya creamos, en principio en MATLAB, ahora lo estamos moviendo a otro tipo de sistema. Pero bueno, en definitiva es para gestionar y definir la vecindad entre tanques y definir la cantidad de agua. Y después, entonces, una vez que ya tenemos definido modelos hidráulicos en EPANET, y en la actualidad estamos haciendo vínculos con sistemas de información geográfica, aprovechando todas las bondades que estos sistemas de información geográfica, que además son libres, como QGIS, y herramientas como QGIS Red, pues nos pueden dar en ese sentido. También haciendo unos vínculos con software que son también importantes, como el Hydratec, relacionados con Revit y demás, ¿no? Para esto todavía está en fase, esta última parte está en fase de desarrollo, de análisis, y bueno, pues básicamente la tecnología relacionada con los modelos hidráulicos le llamamos siempre modelo detallado de red. ¿Por qué? Porque partimos de una esqueletización precisa de la red, todo esto con una topografía del mayor detalle posible de la red, modelación al unísono del agua, del sistema de enfriamiento y el sistema de espuma, modelación de todos los dispositivos, bombas, válvulas que conforman el sistema, modelación de equipos suministradores de espumas, hidrantes, cámaras de espuma, modelación de aspersores en los sistemas de enfriamiento, del tanque incendiado y los vecinos, modelación de platillos orificios para proporcionar una caída controlada de presión, definición de leyes de control, simulación en periodo extendido para evaluar las reservas de agua. Y bueno, posibles problemas a resolver a futuro, diseños de nuevos sistemas, nuevos emplazamientos, sistemas contra incendio para la industria del petróleo, revisión de sistemas ya existentes, muchas veces necesitamos el rediseño, digamos, de sistemas que son muy grandes porque en estos momentos pues están trabajando con menores volúmenes de agua y muchas veces se necesita dar mantenimiento a equipos y hay que definir cuáles son los equipos importantes, y estas son herramientas de simulación que pueden ayudar, sin lugar a dudas, a hacer este tipo de definición, ¿no? Y posibles servicios a ofertar, bueno, pues consultorías de proyectos de ingeniería de sistemas contra incendio y productos de modelado hidráulico con capacitaciones a usuarios, ¿no? Entonces, un poco la divulgación que hemos hecho, bueno, esta es parte de la divulgación que venimos. Ya estos son resultados que están, ahí pueden ver las publicaciones, son de varios años que están publicados y bueno, pues se han hecho también otras presentaciones, ¿no? A nivel de webinar, así como lo estamos haciendo aquí. Termino ya simplemente mostrándole el sistema como tal en EPANET. Aquí una simulación del sistema, aquí ya se hizo la simulación. Ve como dice que la simulación se produjo con éxito. En los nodos, digamos, podemos visualizar la presión, en las líneas podemos visualizar, digamos, los caudales, y aquí, digamos, podemos ver el tiempo. Aquí estaría la estación de bombeo. Me está molestando un poquitico zoom acá. Estuviste mirando. Bueno, simplemente se lo quería mostrar, ¿no? Que están el tanque en este escenario que está siendo objeto de incendio, es este tanque. Estos se están enfriando. Si ustedes, digamos, pinchan acá, esta es una cámara de espuma, y ustedes están viendo que la demanda actual, recuerden que eran unos 26 litros por segundo, está dando más de lo que necesita, y la presión, unos 40 metros, y estamos en 42.94 metros, ¿no?
Entonces, si nos acercamos, por ejemplo, a esta zona que se encuentra aquí, es una zona muy importante, esta línea que ustedes ven aquí simula la red, la línea de la red de abasto de agua como tal, esto es agua, y vean cómo hay una toma aquí, y aquí tenemos el proporcionador de espuma. Si le damos doble clic, esta es una válvula de propósito general que tiene la curva 3, si vamos a la curva 3, vemos acá, vamos a curvas, vamos a la curva 3, es una curva de pérdida y esta es la curva de pérdida que está asociada a esta válvula. Con esta válvula estamos simulando el proporcionador de espuma, ¿ok? De forma tal que si está pasando un caudal, como les decía, 100 litros por segundo, pues hay una pérdida ahí importante, ¿no? Y vamos a ver la pérdida para que se vea, ¿no? Por ejemplo, el nodo antes del proporcionador de espuma tiene una altura total, tiene una presión de 69, casi 70, 69, casi 70 metros de columna de agua. Y aguas abajo, pues vean cómo bajó a 55, a 56 prácticamente. O sea, estamos hablando de pérdida. Por lo tanto, ahí estamos visualizando la realidad, lo que ocurre en la realidad, que de otra forma pues no sería visible, ¿no? Si damos un clic sobre la tubería, pues estamos viendo que están pasando unos 162 litros por segundo, ¿ok? En la estación de bombeo, pues esta es la estación de bombeo. Aquí estarían las bombas conectadas en paralelo, las 3 bombas. Esto es un modelo de la realidad, lo que ocurre ahí. Cada nodo que usted ve aquí, esto no es un juego, cada nodo que usted ve aquí tiene una cota, que es la cota real. Todos los nodos aquí tienen una cota, que es la cota real. Cada tubería aquí tiene su longitud, tiene su coeficiente de fricción, en fin. Este es uno de los tanques de 5.000, perdón, esta es una de las cisternas, hay 2 cisternas, y estos son los 2 tanques de 5.000 metros cúbicos que abastecen de agua al sistema. También hay otro ejemplo de simulación, que es un tanque que está acá arriba. El caudal es menor acá arriba, pero la carga aquí es mayor. Aquí estamos como unos 20 metros más altos acá. No lo voy a mostrar por temas de tiempo, pero que estén interesados lo pudiera hacer llegar. Hicimos la simulación también. Al disminuir el caudal, las pérdidas son menores y se garantizó también que las presiones en las cámaras de espuma también estuvieran en los rangos, digamos que establecidos. Yo lo voy a terminar hasta acá. Yo creo que ya estamos en tiempo y comprometido con este tiempo y bueno, pues seguimos con el programa. Si hay preguntas y demás, que me imagino que sí haya, pues estaremos a la espera y deseosos de contestar. Muchas gracias, doctor Eric Cabrera. Muy, muy interesante. Ya había tenido oportunidad de saber un poco sobre el tema, y otros proyectos, ¿no?, que ha llevado a cabo, pero de verdad que de hecho, me hace preguntarme en primer lugar, y si alguien más tiene preguntas y nos quisiera compartir las dudas, es ahorita el momento. Pero, ¿qué tiempo lleva el integrar esta modelación desde la primera etapa en donde pues hay que enfocar el problema, dar un marco de referencia? Sí, Claudia, tu pregunta es muy interesante. La verdad, en ese modelo enorme, que es el de los más grandes, pero ya después fue el primero, además, importante, así, con ese nivel de detalle, yo pasé unos 3 meses haciendo ese modelo. Afortunadamente en la empresa teníamos tienen un grupo de topógrafos que están además especializados en este tipo de topografía, que hacen levantamientos muy rápidos, había realmente información, pero hubo que dedicar bastante tiempo. Claro, este es digamos, el ejemplo piloto. Ya los demás ejemplos uno los va haciendo un poco más rápido, ¿no? Pero llegar a este nivel de detalle cuesta tiempo, cuesta realmente tiempo, pero el tiempo también se revierte en dinero, ¿no? Ya vieron las cifras importantes de reducción para dar una solución de este tipo, ¿no? Entonces, ese fue el tiempo, con un grupo de personas trabajando, modelando, y yo creo que aquí lo que hay detrás importante es mucho know-how, porque fíjense que siempre que hablamos de software, ¿no? Yo aquí no estoy mostrando un software, EPANET se conoce. Yo siempre le digo a mis alumnos, usted puede tener una nave espacial atrás, ¿no? Si usted no sabe manejar la nave espacial, no va a ir a ningún lugar. Entonces, es el mismo panel, un software libre,
Aloha es un software libre también de la misma empresa de la misma institución que produce EPANET, modelo de radiación. Entonces, son herramientas libres que lo que hay que tener es el know-how atrás, la experiencia detrás que fuimos adquiriendo y, bueno, pues ponerla al servicio de con la mayor tecnología posible, aplicando simulación, ¿no? Aplicando técnicas y tecnologías de simulación. Pero no sé si respondí tu pregunta, pero por ahí va el tiempo. Sí, Eso fue claro. lo que pasó. Están partiendo de que tienen ya conocimiento del uso del potencial de las herramientas y de ahí partieron, pero requirió de bastante detalle, ¿no? Armar algo así. Aunque nos aclaras que son herramientas libres, pero pues hay que saber si es capaz esa herramienta de realizar lo que se necesita o no. Sí, es adaptar esa herramienta, entender la herramienta bien claro y tratar de adaptarla a tu problema. Usted puede poner el panel y diseñar o evaluar un sistema de riego, ¿no? Que tiene sus características. Eso fue lo que hicimos acá, pero en sistemas convencionales. Ya, claro. Ahora, otra duda, ¿qué tan común es encontrar este tipo de problemas? Igual no específicamente para una refinería, igual y no específicamente para contra incendios, una red, pero sí un problema en el que vamos a involucrar no solo modelación hidráulica, sino vamos a requerir también la primera parte que nos presentas, ¿no? Evaluar el alcance, el radio que vas a manejar. En este caso sí tiene que ver con temas de sistemas contra incendio. Quizás tu pregunta yo la puedo enfocar a que estos sistemas contra incendios no están restringidos, tiempo lo prometo, no están restringidos a sistemas contra incendio como los que vimos acá, sino que, por ejemplo, entiendo que están viendo estas imágenes. Sí, Este sí es se un ve. documento que se lo sugiero mucho a los que estén interesados en estos temas relacionados con temas de peligro, ¿verdad? En industrias, plantas químicas, por ejemplo. Aquí están viendo refinerías de petróleo, plantas de termonucleares, barcos, depósitos de combustibles, tenemos offshores, ¿verdad? Plataformas offshores, en fin, la cantidad de problemas es enorme y no solo el problema, sino que las características son diferentes. Por ejemplo, los problemas relacionados con, voy a mostrarlos hasta acá, estos son pull fire, esto es lo que vimos en la presentación. Sin embargo, cuando tenemos sistemas de GLP, por ejemplo, tenemos otro tipo de fuego, ¿verdad? Las características pues son diferentes, son cuñas hacia arriba, bleve que le llaman, en fin, hay diferentes tipos aquí está el bleve, hay diferentes tipos de fuego y hay que generan a veces explosiones, ¿no? Mira, esos son temas de GLP, que también tenemos experiencia en sistemas de GLP. Tipos de problemas relacionados con este tema de incendio que es nuestro usuario. Es otra dimensión. Fíjense, por eso es esta presentación un poco, como les decía al principio, si se quiere, rara o no común, vamos a decir así, ¿no? Pero tenemos que ver a los incendios como nuestros usuarios, como mismo serían los usuarios un sistema de riego, como mismo sería el usuario una población, como les decía, ¿no? Sistemas, la pregunta que tú me decías es básicamente relacionada con fuego, con incendio. Ahora, no necesariamente tiene que ser en una industria de petróleo, como te decía, puede ser en un edificio alto y se pueden utilizar las mismas herramientas de simulación como EPANET y demás. De hecho, tenemos experiencia en ese sentido. Pero las características son diferentes. Hay pisos tecnológicos, hay sistemas de bombeo, pero está preparado EPANET para poder simular esto. ¿Okay? Ya, muy bien. Gracias. Hay un comentario que nos están pasando de Facebook de Leonel Alberto Guitián. Nos dice que fue una presentación muy clara y una explicación exhaustiva. Muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat de César Osmar Navarro. Él nos pregunta ¿cuál es el gasto requerido para cada tanque? ¿Cómo fue considerado? Y que entiendo que los aspersores tenían un gasto de salida
su número, a qué está asociado. Tal vez dice que fue comentado y no lo escuchó. No lo escuchamos, doctor. Seguramente se movió su audio. Sí, no se escucha. Se está conectando ya su audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí Ya. creo que sí. Sí, porque no se escuchó. Disculpe, parece que hubo algún movimiento. Miren, les decía que la pregunta es muy interesante. Yo se los dije que había dos momentos. Un primer momento en el proyecto en el que nos dedicamos solamente a diseñar el sistema contingencia de cada tanque. Y todo esto está normado por normas NFPA americanas, que son de las mejores. Normas también de los diferentes países. Utilizamos normas mexicanas muy buenas para GLP, sobre todo utilizamos para GLP. Normas venezolanas, en fin, normas, y en función de todos los criterios que hay con las normas, pues definimos en función, por ejemplo, del tipo de líquido que se quiere proteger, del tipo de combustible, la altura del tanque, el volumen del tanque, pues definen, por ejemplo, la cantidad de cámaras de espuma. En función de la cantidad de cámaras de espuma y el caudal de la cámara de espuma en un tiempo determinado que debemos, extinguir el incendio, ¿no? Por lo tanto, estos son temas que están relacionados con ya una experiencia basada en normas, ¿no? Y las normas están basadas en la ciencia, por supuesto, ¿no? En función de la temperatura que se genera, pues ahí se define la cantidad de aspersores y la cantidad de agua. Una cosa que no dije por el tiempo, esos aspersores tienen, cuando se diseña, tienen que tener un solape entre uno y otro, porque estamos hablando de 20, 30 metros. Estos emplazamientos, por lo general, no tienen edificios altos a los lados. En esas zonas corre mucho el viento. Entonces, están a 50 centímetros de la pared del tanque. Si hay mucho viento, pues pudiera tener problemas. Por lo tanto, en el diseño, los aspersores no se ponen a lo loco, se ponen a una distancia tal que en función del ángulo que ellos tienen de apertura, pues se garantiza un solape entre ellos, de forma tal que cuando haya viento, pues se cumpla el objetivo. Entonces, eso fue lo que hicimos primeramente, diseñar cada tanque, y ya cuando teníamos cada tanque, teníamos las necesidades hídricas de cada tanque. Y después en la red, entonces lo que definimos fueron escenarios, tanque por tanque. Si se incendia este tanque, ¿qué pasa? Vamos a ver cuáles son vecinos y qué caudal necesita, un modelo de simulación. Si se incendia este otro tanque, ¿qué pasa? ¿Cuáles son vecinos? Y entonces, de ahí tú sacas el peor escenario en función de consumo de agua, que te puede poner en crisis el sistema. Si lo estás diseñando, pues define la cantidad de agua que tienen que tener los tanques. En el caso, por ejemplo, del sistema, de la red de sistema contra incendio de Santiago de Cuba, la refinería, extremadamente interesante, porque tiene dos sistemas contra incendio, o dos reservas de agua. Una reserva de agua limpia, agua potable, y otro sistema de bombeo bombeando agua salada del mar, porque tienen serios problemas con agua. Entonces, cuando hay un incendio de este tipo, pues hay que resolver. ¿Qué problemas tiene este tema? El tema de la salinidad. Estamos hablando de tuberías que son de acero por lo general. En la modelación, por ejemplo, yo no hablé, fíjense, nada de golpe de ariete, porque en realidad acero al carbono, con unos espesores grandes, ahí ni se lo siente prácticamente el golpe de ariete. Pero, en fin, en este caso que les estaba diciendo, pues evaluamos todo el sistema, ya sea con agua salada o con agua dulce. No, yo siempre soy partícipe de utilizar agua dulce por cuanto el agua salada siempre daña todas estas estructuras. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene agua salada y tiene un incendio, pues utiliza el sistema y después tiene que lavar con agua dulce todas las tuberías y demás para ir quitando la salubridad, ¿no? Eso es algo que se me había quedado y lo apunté aquí. Ya. Muchas gracias. Nos pregunta ahora José Manuel Ramírez si sabes de algún incidente, si ha ocurrido algún Sí sé que incidente. no ha ocurrido ninguno, afortunadamente. Ya, ok. Sí, Digo, en espera de que reaccione todo el sistema como se espera, pero hasta el momento, pues sí, no, mejor. Cuento que muchas cosas se hicieron y muchas cosas se están haciendo paulatinamente por problemas económicos, porque es muy costoso todo este sistema.
Ya. Ahora, Miguel Ángel Corrales pregunta si en otros lugares se ha utilizado este sistema contra incendio. Bueno, el sistema contra incendios sí. En todos los emplazamientos petroleros por norma tienen que tener este tipo de sistemas. Ahora, si me preguntan la tecnología de simulación que vemos acá, en muchos emplazamientos, yo diría que en más de 10 emplazamientos, yo les pudiera mostrar ahora aquí, pero terminaríamos más tarde, pudiera mostrar en el panel con muchos con ese lujo de detalle, otros con no tanto lujo de detalle porque no eran tan grandes, eran pequeños, ¿no? Pero sí lo hemos probado. Es muy importante que conozcan algo. EPANET está súper probado, recontra probado. O sea, es una tecnología con la cual es bastante sencilla de asimilar, pero es muy robusta. Esa es la palabra, es muy robusta. Está muy probada y yo duermo muy tranquilo con EPANET. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya para concluir, yo quisiera nada más destacar 4 puntos que para mí fueron muy importantes. Hay otra pregunta, perdón. Te dice Deño, dice con la modelación y el cambio de diámetro de tuberías. Sobre el ahorro que comenta. Dice el ahorro que fue de 2 millones de dólares es muy significativo. Sí, es algo también que llama la atención, que hay, ¿no? Que se tienen un estimado. Bueno, lo primero que me destaca para mí es que hiciste al inicio un análisis para tener un enfoque del problema, o sea, de cuál es el marco de referencia, de cuál es el problema que quieren resolver. Después, los recursos disponibles que se tienen y las necesidades que, por lo que comentas, estuvieron representadas por los escenarios. Después, la demostración de lo que puede hacer la propuesta de solución con un modelo muy detallado, un modelo que obviamente no es lo mismo explicarle a alguien con una tabla que ver un modelo de simulación. Y finalmente la publicación de resultados, que a muchos de nosotros sí es algo que nos interesa, ¿no? También que el trabajo que se realizó y todo el detalle, ¿no? El nivel de, también de los conocimientos que se están aplicando, que al final se pueden reportar y se pueden compartir con la comunidad, ¿no? del área de recursos hídricos. Entonces, pues, muchas gracias. Maestra Lidia Mit, no sé si usted tiene algún comentario. Sí, ponemos, Víctor, el reconocimiento al doctor y pudieses tú leerlo, por favor, Claro que sí. La sección regional Morelos de la Asociación Mexicana de Hidráulica otorga el presente reconocimiento al doctor Eric Cabrera Estupiñán por su participación en las jornadas con motivo del Día Mundial del Agua con la conferencia magistral Tecnologías de Simulación para Sistemas contra Incendios en la Industria del Petróleo. Firman el maestro en Ingeniería Daniel Martínez Basúa y la maestra en Ciencias Lidia Mido Carranza. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Pues yo cierro esta gran conferencia, agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que nos hicieron favor de conectar por las redes sociales, a los integrantes de la Asociación Mexicana de Hidráulica, a nuestro comité, a Eli, por supuesto, por esta gran invitación, a Víctor Buenos Aires, que sin él no hubiera sido posible todo este trabajo, y doctor, lo abrazamos a la distancia. Muchísimas gracias, buenas noches, y que pasen muy buena noche, y muchísimas gracias. Gracias, Eli, por todo, muy amable. Gracias a ti, Lidia, gracias, doctor. Muchas gracias. De mi parte, gracias a todos ustedes. Bueno, un placer conocer a la maestra Lidia Maede. Me habían dicho que iba a participar el maestro Daniel Martínez Basúa. Está en otra conferencia y está cerrando y ya no le da la oportunidad, pero a nombre de nuestro presidente le doy las gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Eso iba a decirle, ¿no? Enviarle mis saludos desde aquí también. Bueno, mis cariños a Claudia Elizabeth. Bueno, gracias por la confianza. También a Víctor, bueno, por todo estar acá y estar presente en todos estos temas técnicos, a todos los miembros de la asociación y a mis estudiantes, muchos estudiantes de hidráulica, espero que les motive mucho. Bueno, son ingenieros civiles, pero yo termino haciendo los hidráulicos casi siempre. Entonces, espero que los motive bastante conferencias como esta y bueno, y ha sido un gusto, esperemos que podamos tener en otra ocasión. Yo no soy su estudiante, pero a mí me motivó mucho. Excelente, bueno. de verdad. Y agradezco su generosidad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Lidia. Gracias. Saludos a todos.